Hoy vamos a tejer un top a crochet en talle M. Podés ver las indicaciones para otros talles en mi página web pasoapasocrochet.com. Antes de comenzar te voy a explicar brevemente cómo tejí este top. Empecé tejiendo primero una taza y después la segunda, y esta la uní a la primera. Después de haber tejido las dos tazas, yo empecé por este lado, van a ver, aquí hice una tira de cadenas, en este caso para este talle hice 32 cadenas. Una vez que hice esas 32 cadenas, las uní a la taza y luego seguí tejiendo el borde de la taza, que son estos abanicos, hasta llegar a la punta o centro donde tejí conjuntamente la tira para atar el cuello. Después seguí bordeando de nuevo la taza, después la otra y nuevamente hice la otra tira y nuevamente bordeé la taza y tejí aquí de nuevo cadenas. Bueno, una vez que tejimos esas cadenas vamos a empezar después con el rectángulo del top. En este caso van a ver que hice primero una fila de varetas. En este caso las filas de varetas van a ver que están tejidas sobre las cadenas que tejí primero, después sobre la taza y así. Después hicimos otra fila de punto red y otra de varetas y después continuamos con las filas del punto fantasía. Una vez que conseguimos el largo deseado, después lo que hacemos es hacer los laterales, los bordes. Estos bordes son importantes porque son los lugares donde nosotros vamos a sujetar después en la parte de la espalda el top. Bueno, estos van a ver que son muy fáciles de hacer, son 3 filas nada más que hacemos en un lado y en el otro. Y de esa forma terminamos de hacer el top. Bueno, y por último, mejor dicho, me olvidé de agregar la tira, que es una tira de cadenas y que la hacemos de largo deseado también. Este top es un talle M, es para una persona que tenga de busto 90 centímetros de circunferencia. Después vamos a explicar también, hay algo que quería explicar porque muchas veces me dicen en los comentarios cuando ya hice otros top, me decían que, por ejemplo, ellos tenían el busto muy grande pero esta parte les queda abajo, o tienen menos busto pero esta parte les queda chico. Por eso nosotros podemos ir modificándolo de diferentes maneras. Por ejemplo, el talle M, el busto es de 90 centímetros. Por ejemplo, si ustedes tienen busto, mucho busto pero poca cintura, en este caso vamos a optar por un talle. Por ejemplo, yo después cuando haga la precisión de talle voy a poner para qué tipo de busto es y ustedes pueden ir eligiendo. Por ejemplo, poner un talle aquí es un talle 90, pero aquí abajo en vez de poner los puntos para un talle M, hacerlo para un talle S. Es decir, que esas modificaciones podemos ir haciendo para que nos quede más ajustado el top a nuestro cuerpo. También vamos a tener en cuenta que si a nosotros nos quedara muy chico la parte de este rectángulo, nos queda chico, aquí podemos modificarlo. Por ejemplo, en la parte de los bordes es cambiando las filas. Yo tejí primero la primera fila en punto bajo, ustedes lo pueden tejer en media vareta o tejer 2-3 filas de punto vareta, después una fila de punto red que es necesaria para poder pasar las cadenas y después una fila de punto bajo. Es decir, que aquí ustedes pueden hacer que esto sea más grande tejiendo más fila en los costados. También si les queda grande, en vez de hacer lo que yo hice, directamente pueden hacer, por ejemplo, una tira de punto bajo y en vez de hacer red, el punto red con vareta, lo pueden hacer con media vareta o con punto bajo. Pero siempre tenemos que hacer estas que nos queden en estos espacios para después poner esta tira para poder ajustar el top. Y de esta forma podemos ir modificando nuestro top. Ahora vamos a pasar al listado de materiales y después a la ejecución. Lista de materiales. Vamos a utilizar 140 gramos de hilo de algodón semigrueso, aguja crochet de 3,5 milímetros, tijera y aguja lanera. Para comenzar vamos a realizar 19 cadenas, pero antes de empezar lo que voy a explicar es lo siguiente. Nosotros vamos a utilizar para tejer en la primera fila el nudo de inicio, que es lo primero que hacemos al tejer las cadenas. Si ustedes no pueden individualizar este nudo, entonces les recomiendo hacer en total, en vez de 19 cadenas, hacer 20 cadenas. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacer toda una fila de varetas. Yo voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena voy a hacer la primera vareta. Entonces hacemos ahora vareta. En total vamos a tejer 17 varetas.
Van a ver que vamos tejiendo todo varetas hasta llegar a la punta. Aquí se me trabó un poco el hilo, vuelvo a sacar la aguja y volvemos a hacer de nuevo la vareta. Tenemos que trabajar vareta hasta llegar a la punta. Y en total vamos a tejer 17 varetas. Bueno, de esta forma seguimos tejiendo. Llegué hasta la punta y en total tejí 17 varetas. Si nosotros no podemos individualizar el punto de inicio, o mejor dicho, el nudo de inicio, entonces lo que vamos a hacer es tejer 20 cadenas. Pero en este caso van a ver que esto que está acá en la esquina sería el nudo de inicio. Ahí voy a tejer 5 varetas en este mismo lugar. Entonces vamos a hacer. Vamos a empezar a tejer. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a tirar un poquito para que no se abra tanto. Bueno, una vez que tejimos las 5 varetas, ahora vamos a seguir tejiendo por este lateral. Vamos a tejer sobre todas las cadenas y en este caso vamos a hacer, al igual que al comienzo que hicimos 17 varetas, también vamos a hacer para este lado 17 varetas. Y así vamos a seguir tejiendo hasta llegar al final. Terminé de tejer la primera fila y vamos a recapitular un poquito lo que hicimos. Primero tejimos 17 varetas, después en la punta 5 varetas y nuevamente 17 varetas. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a hacer la fila 2. En este caso vamos a hacer 2 cadenas para levantar la labor, 1, 2. Y aquí les voy a comentar que estas 2 cadenas no las utilizo o no las cuento como si fuera una vareta. Por ello siempre van a ver que la primera vareta la tejo sobre la primera vareta de la fila anterior. Si ustedes la cuentan como una vareta, entonces siempre la vareta que sigue la van a tejer sobre la segunda vareta y no sobre la primera. Bueno, ahora vamos a tejer en total 19 varetas. Voy a contar 1, 2, 3, 4 y así seguimos tejiendo hasta tener 19 varetas. Tejí las 19 varetas y ahora vamos a tejer aquí en esta parte que va a ser la punta. Van a ver que justo estamos en la punta. Sería, acuérdense que en la fila 1 habíamos hecho 5 varetas en la esquina. Bueno, sería en este caso que estamos parados sobre la tercera vareta. En ese lugar vamos a realizar 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Empezamos. Hacemos entonces 2 varetas. 1, 2. Y ahora, bueno, acá vamos a, yo dije 2 cadenas. Pueden hacer una cadena o 2 cadenas. Generalmente yo hago una cadena para que no me quede tan abierto este lugar, entonces hago una cadena. Pero si a ustedes les resulta incómodo, pueden hacer 2 cadenas. Bueno, entonces hago una cadena y vuelvo a trabajar en el mismo lugar 2 varetas. 1 y 2. Y ahora seguimos trabajando varetas sobre las varetas de la fila anterior. En total vamos a tejer, al igual que este costado, 19 varetas. Entonces seguimos tejiendo ahora varetas hasta llegar al final. Tejí las 19 varetas y aquí antes de continuar van a ver que la última vareta que hice de la fila es sobre la vareta de la fila anterior.
No tejemos sobre estas cadenas, porque si tejiéramos sobre las cadenas estaríamos haciendo un aumento sin querer. Entonces siempre la última vareta de la fila tiene que caer sobre la última vareta de la fila anterior y no sobre las cadenas. Bueno, ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a tejer la fila 3. La fila 3 es idéntica a la fila número 2. Vamos a hacer 2 cadenas para levantar la labor, 1, 2, y ahora vamos a tejer varetas hasta llegar al lugar de la cadena. En este caso vamos a tejer, en la fila anterior tejimos 19, ahora vamos a tejer 21 varetas. Es decir que cuando vayamos haciendo más filas, la cantidad de varetas va a ir sumando de 2 en 2. En la primera fila eran 17, en la segunda 19, en la tercera 21, en la cuarta va a ser 23 y así sucesivamente. Bueno, entonces ahora tejemos varetas hasta llegar a la cadena. Acuérdense que en este caso vamos a tejer 21 varetas. Tejidas 21 varetas, ahora llegamos al lugar donde está la cadena. En esa cadena vamos a hacer lo mismo que hicimos en la fila anterior. Vamos a tejer 2 varetas, una cadena y 2 varetas. Empezamos. Entonces hacemos 2 varetas. 1 y 2 varetas. Ahora una cadena. Y nuevamente volvemos a trabajar en el mismo lugar 2 varetas. 1 y 2. Y ahora en este costado vamos a tejer, al igual que este costado, 21 varetas. Solo tenemos que tejer varetas sobre las varetas. Yo voy dando cantidades porque a veces me pregunta cuántas varetas te quedó aquí, cuántas varetas. Bueno, en este caso les voy diciendo por cada fila que vamos haciendo, en los costados siempre van a ir quedando 2 varetas más. Bueno, de esta forma seguimos tejiendo hasta llegar al final de la fila. Llegué al final de la fila 3 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque las demás filas se tejen repitiendo lo que hicimos la fila 3. Es decir, que yo vengo, empiezo a tejer vareta sobre vareta hasta que llego al lugar de la cadena. Y en la cadena hacemos 2 varetas, una cadena y 2 varetas. Y nuevamente después vuelvo a tejer varetas sobre las varetas de la fila anterior hasta llegar al final. De esa forma vamos a tejer y en total vamos a hacer 5 filas. Yo ya tejí 1, 2, 3, tendríamos que tejer 2 filas más. Cuando terminemos de hacer las 5 filas volvemos nuevamente. Vamos a continuar, ya tejimos las 5 filas, ahora vamos a tejer la fila 6. Voy a comenzar haciendo 3 cadenas. 1, 2, 3. Y a partir de aquí va a empezar la secuencia. Voy a contar 1, 2, 3 y en la cuarta vareta voy a tejer 3 varetas. Hago 1, la segunda vuelvo a tejerla en el mismo lugar, 2 y 3 varetas que se tejen en un mismo espacio. Y ahora hacemos una cadena. Esa va a ser la secuencia de la fila número 6. Volvemos a repetir. Cuento 1, 2, 3 y en el cuarto espacio tejo nuevamente 3 varetas. 1, 2 y 3. Ahora tejo una cadena. Nuevamente volvemos a repetir. Contamos 1, 2, 3 y en el cuarto espacio tejo 3 varetas. 1, 2, 3. Ahora tejo una cadena. De esta forma vamos a tejer hasta llegar a la punta. Estamos llegando a la esquina y van a ver que hice el último motivo completo. Y aquí van a ver que en la fila anterior me sobran solamente 2 varetas. La cantidad de varetas está bien, entonces aquí donde está la cadena voy a trabajar 2 varetas, una cadena y 2 varetas. Hacemos 1, 2 varetas, ahora una cadena y nuevamente 2 varetas en el mismo lugar. 1 y 2. Bueno, antes de continuar voy a explicar algo aquí chiquitito. En el caso de que estemos haciendo otros talles, puede ser por ejemplo que en otros talles en vez de que me queden 2 varetas al final, en la fila anterior me quede una,
En este caso, aquí en la esquina, en vez de hacer 2 varetas, una cadena, 2 varetas, vamos a hacer una vareta, una cadena, una vareta. Esto para que no quede muy, como digamos, congestionado, con muchos puntos en este mismo lugar. Entonces hacemos de esa forma. O si no, por ejemplo, también podemos acá en esta secuencia, en vez de hacer 3 varetas, hacemos 2. Eso lo vamos a ir modificando nosotros a nuestro gusto, siempre tratando de que el tejido nos quede uniforme y no como una flor, es decir, que si hacemos más varetas, esto se va a hacer más amplio y va a quedar deforme el tejido. Ahora vamos a continuar y vamos a volver a tejer sobre este lugar, sobre este lado, y vamos a tener en cuenta lo siguiente. Nosotros vamos a empezar a tejer a partir de la tercera vareta. Tenemos que dejar la misma cantidad de varetas que dejamos en este lugar. Van a ver que aquí me quedaban 2 varetas, entonces acá me tiene que quedar 2 varetas y recién trabajo sobre la tercera vareta. Siempre hacemos esto porque aquí en este lugar tiene que ser en espejo y de esa forma toda esta hilera vamos a tejerla de la misma forma que hicimos al principio y vamos a terminar de la misma forma que comenzamos esta. Bueno, hago una cadena y como dije, voy a dejar 1 o 2 varetas y recién en la tercera vareta voy a hacer las 3 varetas. 1, 2, 3. Ahora hago una cadena. Vamos a volver a repetir. Cuento 1, 2, 3 y en la cuarta vareta tejo las 3 varetas. 1, 2, 3. Ahí está, se me salió el hilo. Hago la tercera vareta y ahora una cadena. Vuelvo a repetir una vez más, cuento 1, 2, 3 y en la cuarta vareta tejo las 3 varetas. 1, 2 y 3. Ahora tejo una cadena. Bueno, de esta forma vamos a tejer hasta llegar al final del tejido. Estamos llegando al final de la fila, van a ver que hice la última secuencia y vamos a terminar esta fila con una vareta, que la vamos a hacer en la primera, la segunda, tercera, en la cuarta vareta. Ahí hacemos una vareta y de esta forma terminamos con la fila número 6. Ahora, vamos a dar vuelta el tejido y vamos a hacer la fila número 7. La fila 7 va a ser idéntica a la fila número 6. Vamos a comenzar haciendo 2 cadenas, 1, 2. Y ahora vamos a tejer aquí en este espacio donde había una cadena, en este lugar, vamos a tejer 2 varetas. 1, 2. Y hacemos una cadena. Ese va a ser el comienzo de la fila. Ahora vamos a hacer la secuencia que hicimos en la fila anterior. Es decir, 3 varetas, una cadena. En este caso las 3 varetas las vamos a tejer aquí en este lugar donde está la cadena. O donde hicimos una cadena. Entonces tejemos 3 varetas. 1, 2, 3. Ahora hago una cadena. Hice una secuencia, volvemos a repetir. Vuelvo a tejer donde está la cadena, 3 varetas. 1, 2, 3. Ahora hago una cadena. Nuevamente hicimos una secuencia y volvemos a repetir. Aquí donde está la cadena tejemos 3 varetas. 1, 2 y 3. Ahora hago una cadena. Bueno, de esta forma vamos a tejer hasta llegar a la esquina. Llegamos a la esquina o a la punta y nuevamente van a ver que aquí en este lugar, en esta cadenita de la punta, vamos a hacer nuevamente 2 varetas, una cadena, 2 varetas. Tejemos entonces 2 varetas, una cadena y nuevamente 2 varetas en el mismo lugar. Bueno, si hicieron acá, también vuelvo a explicar, si en la fila anterior ustedes habían tejido solamente una vareta, una cadena, entonces aquí volvemos a sostener una vareta y una cadena. Bueno, continuamos. Ahora hago una cadena y aquí en este lugar, nuevamente donde está la cadena, vamos a tejer 3 varetas. 1, 2, 3. Ahora una cadena. Volvemos a repetir, aquí donde está esta cadena, vamos a tejer 3 varetas. 1, 2 y 3.
Ahora hacemos una cadena. Bueno, de esta forma vamos a tejer hasta llegar al final de la fila. Estoy llegando al final de la fila 7, van a ver que hice la última secuencia y aquí, acuérdense que hemos hecho 3 cadenas en la fila anterior, aquí vamos a tejer 2 varetas en este lugar, 1, 2. Y sobre la segunda cadena vamos a hacer la tercera vareta, 1, 2 y ahí hago la tercera vareta. Y de esta forma terminamos de hacer la fila 7. Bueno, este tamaño va a ser más o menos como nos va a quedar. Ahora lo que vamos a hacer para terminar va a ser una hilera de puntos bajos sobre este borde. Vamos a ir levantando, entonces voy a hacer una cadena y vamos a ir levantando puntos bajos sobre el borde hasta llegar al final. En este caso pueden levantar la cantidad que ustedes quieran. Después lo único que tenemos que ver que nos quede recto, no nos quede amplio. Si nos queda un poco fruncidito está bien, porque generalmente cuando nosotros hacemos la taza esta parte es más angosta, entonces si nos queda un poquito así medio fruncidito no hay problema, pero si nos queda muy abierto entonces tenemos que hacer menos puntos. Bueno, entonces yo voy a ir levantando, van a ver, punto bajo sobre el borde y cuando lleguemos al final volvemos ahora nuevamente. Terminé de tejer el borde y en total levanté 28 puntos bajos. Una vez que tejimos el borde, lo que hacemos ya es cortar la hebra y de esta forma terminamos de hacer una taza. Ahora vamos a hacer la segunda taza de igual manera que hicimos la primera, pero nosotros vamos a tejer solamente la segunda taza hasta la fila número 7, que es la última, hasta este lugar. ¿Por qué? Porque después tenemos que enganchar o unir, mejor dicho, la primera taza a la segunda. Entonces nosotros tejemos la séptima fila hasta donde está la esquina y nada más. Y después, cuando terminemos esa taza, volvemos nuevamente. Estoy tejiendo la segunda taza y como les dije, hice hasta la fila 7 y hice hasta la esquina. Aquí van a ver que tengo la otra taza, la primera, y yo le puse una marca. ¿Por qué? Porque a partir de esta marca vamos a unir esta taza a esta. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, yo voy a contar desde la esquina 1, 2, 3, 4, 5 motivos y recién en esa cadena voy a poner esta marca para saber a dónde voy a empezar a unir. Nosotros podemos unir las tazas, ya sea en este lugar, en este o más arriba. Va a depender si queremos que nos quede más abierto o más cerrado el escote. Bueno, en este caso van a ver que yo conté 5 motivos, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces lo que voy a hacer acá, en la segunda taza que estoy tejiendo, voy a tejer 5 motivos. Acuérdense que estoy en la esquina. Hago una cadena y empiezo a tejer entonces ahora 5 motivos. Estoy haciendo 3 varetas, ahora una cadena y nuevamente vuelvo a tejer otro motivo en este lugar. Hacemos nuevamente 3 varetas. Una cadena y así. Acuérdense que tenemos que tejer 5 motivos. Tejí los 5 motivos, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Y antes de continuar, nosotros lo que voy a explicar es lo siguiente. Tenemos que tener las dos tazas de la misma forma, es decir, que vamos a mirar la primera fila y si la primera fila está al derecho, esta también tiene que estar al derecho. ¿Por qué? Porque puede ser que esto en vez de hacerlo así, lo una de esta forma y quedaría mal porque quedaría una para el derecho y otra para el revés. Entonces tenemos que ver que las dos estén al derecho. En este caso, si la pongo así está al derecho, si la tomo de este lado y uno de este lado va a estar al revés. Entonces vamos a cuidar que la taza esté del mismo lado, las dos estén del mismo lado. Bueno, una vez explicado eso, vamos a continuar. Van a ver que yo aquí hice la última secuencia y no hice la cadena, porque esa cadena la vamos a sustituir por un punto bajo. En este caso el punto bajo lo vamos a hacer sobre la primera taza, en este lugar donde está el ganchito. Bueno, yo voy a sacar el ganchito y ahí en ese lugar voy a hacer un punto bajo. Van a ver que tomo de esta forma. Introduzco la aguja en la otra taza en la cadena y hago un punto bajo. Y van a ver que estoy uniendo las dos tazas. Ahora vuelvo a tejer sobre la segunda taza y tejo nuevamente en la cadena 3 varetas. 1, 2
3 varetas. Ahora nuevamente hago un punto bajo, vuelvo a la taza número 1 donde está la cadena, ahí hago un punto bajo y 1 con un punto bajo, de esta forma. Ahora vuelvo de nuevo a la segunda taza y aquí, al igual que la primera que tejimos, vamos a tejer primero 2 varetas aquí sobre estas 3 cadenas. Hago 1, 2 varetas y ahora la tercera vareta la voy a tejer directamente sobre la cadena. Voy a contar 1, 2 y en la segunda cadena voy a tejer la vareta. Esto lo tejemos acá sobre la cadena y no aquí adentro porque de esta forma el tejido no se mueve. Bueno, ahora vamos a hacer el último punto bajo para que nos quede unido todo. Entonces hacemos, ahora van a ver aquí en la primera taza, aquí en la esquina, en este lugar vamos a hacer un punto bajo para unir nuevamente la taza. Y de esta forma terminamos la unión con 3 puntos bajos, así nos va a quedar. Ahora continuamos y ahora vamos a tejer puntos bajos sobre este lateral, al igual que hicimos en la primera taza. Vamos a tratar de hacer la misma cantidad de puntos bajos. Entonces vamos levantando ahora puntos bajos hasta llegar al final. Es decir, que si yo levanté 28 puntos bajos aquí, aquí también tengo que levantar la misma cantidad. Así nos queda todo simétrico. Bueno, de esta forma vamos a ir levantando los puntos bajos hasta llegar al final. Terminamos de tejer el borde, ahora voy a cortar la hebra. Y así terminamos con este pasito. Bueno, ahora vamos a continuar, van a ver que ya tenemos las 2 tazas listas. Y bueno, acuérdense antes de continuar o de seguir viendo si esto les queda bien, siempre hay que probársela. A medida que vamos tejiendo hay que ir probando para ver que esté bien y no hacer un trabajo innecesario. Bueno, si les quedara un poco chico, yo les recomiendo, por ejemplo, acá hicimos la fila hasta la fila 5 de varetas, podríamos agregar una fila 6 de varetas y recién hacer en la fila 7 este punto y la 8 sería esta. Entonces siempre vean si les va quedando chico, hacer más filas, en caso contrario si les queda muy grande deshacer y hacer una fila menos de varetas. Bueno, ahora vamos a continuar. Una vez que hicimos la taza, yo voy a hacer ahora, van a ver que yo voy a tejer las tazas, las tiras y todo junto. Vamos a empezar haciendo primero 32 cadenas, ahora voy a ir tejiendo y se van a ir dando cuenta. Ahora tejo 32 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así hasta tener 32 cadenas. Terminé de tejer las 32 cadenas y ahora estas cadenas que hicimos vamos a unirlas a las tazas, porque sobre las tazas yo voy a trabajar ahora el borde que va a ser la última fila de las tazas. Bueno, voy a tomar de esta forma la taza del lado del derecho, es decir, del lado que va a ser visible después, y voy a tejer, acá van a ver justo en la esquina, un punto bajo. En este lugar tejo un punto bajo y en el punto que sigue, que va a ser en la primera vareta de la fila anterior, en esta vareta tejo nuevamente un punto bajo. Bueno, a partir de aquí va a empezar la secuencia de este borde. Yo voy a tejer aquí donde están las cadenas, en este caso voy a tejer 4 varetas. Hacemos 1, 2, 3 y 4 varetas. Ahora voy a tejer un punto bajo. Van a ver que en la fila anterior tengo 3 varetas. Yo voy a tejer el punto bajo en la segunda vareta. Y de esta forma hice una secuencia que va a ser un arquito. Nuevamente, volvemos a tejer acá donde está la cadena 4 varetas. 1, 2, 3 y 4. Ahora tejo un punto bajo, primera, segunda vareta de la fila anterior. Hice nuevamente una secuencia. Vamos a tejer una secuencia más.
aquí donde está la cadena vamos a tejer 4 varetas. Hago 1, 2, 3 y 4 varetas. Ahora voy a tejer un punto bajo sobre la segunda vareta de la fila anterior. De esta forma vamos a tejer hasta llegar aquí a la esquina. Estamos llegando a la esquina y van a ver que tendría que tejer aquí un motivo, pero no lo tejí porque vamos a hacer una modificación a la secuencia. Vamos a contar cuántos motivos hice. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, una vez que tejimos los 6 motivos, ahora aquí lo que vamos a hacer, tendríamos que tejer 4 varetas. Pero en vez de tejer 4 varetas, yo voy a tejer solamente 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Ahora voy a hacer un punto bajo en la primera, en la segunda vareta. Van a ver que yo aquí modifiqué para que aquí no me quede muy abultado o muy recargado. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, directamente haciendo el borde, vamos a incorporar la tira para el cuello. Es decir, que podríamos tejer directamente todo el borde, pero en este caso yo quiero incorporar la tira al cuello. Si no queremos tejer la tira al cuello, entonces seguimos haciendo la misma secuencia. Vuelvo de nuevo. Es decir, en vez de hacer el punto abajo aquí, lo hago aquí donde está la cadena y vuelvo a tejer lo mismo de este lado, al igual que tejí aquí. Pero yo, como le dije, voy a incorporar la tira. En este caso vamos a hacer 90 cadenas. Podemos hacer 90 cadenas o podemos hacer también más si queremos que sea más larga. Bueno, yo creo que con 90 cadenas estaría bien. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y así hasta tener 90 cadenas. Hice las 90 cadenas, ahora vamos a tejer puntos bajos sobre las cadenas. Van a ver que en la segunda cadena empiezo a tejer puntos bajos. De esta forma. Vamos a tejer todo punto bajo hasta llegar hasta la última cadena. Terminé de tejer los puntos bajos, van a ver que tejí hasta la última cadena. Ahora, voy a hacer nuevamente otro punto bajo, pero ahora en este caso sobre la taza. Lo voy a hacer sobre la primera vareta que sigue, aquí en este lugar. Y bueno, de esta forma nos va a quedar ya lista la tirita para el cuello. Bueno, ahora continuamos y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá en el borde. Es decir, que voy a tejer esta misma secuencia, pero acuérdense que yo la última secuencia que hice lo hice con 3 varetas. Entonces, acá también lo voy a hacer con 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Y ahora hago un punto bajo sobre la primera, segunda vareta. Y ahora tejemos la secuencia de 4 varetas, un punto bajo, tal cual lo hicimos en este lugar. Entonces, ahora en la cadena que sigue, tejo 4 varetas. 1, 2, 3, 4 varetas y ahora hago un punto bajo en la primera, segunda vareta de la fila anterior. Nuevamente vuelvo a tejer en la cadena que sigue 4 varetas. 1, 2, 3, 4. Ahora tejo un punto bajo en la primera, en la segunda vareta de la fila anterior. Y así vamos a tejer hasta llegar a hacer la última secuencia. Terminamos de hacer la última secuencia que era posible hacer en este lugar. Ahora, van a ver, vamos a tejer aquí justo en la unión entre las dos tazas, aquí donde hicimos un punto bajo, vamos a tejer 2 varetas. Vamos a tratar de agarrar más de una hebra. Acá está. Bueno, aquí vamos a tejer 2 varetas. Hago la primera y ahora la segunda en este lugar. Y ahora tejemos sobre la otra taza. Voy a tejer la primera en la segunda vareta de la otra taza. Y de esta forma van a ver que hicimos esta unión entre las dos tazas. Y ahora seguimos con la secuencia normal del tejido. Vamos a tejer aquí en este lugar 4 varetas.
1, 2, 3, 4. Ahora hago un punto abajo en la primera, en la segunda vareta. Y de esta forma vamos a ir tejiendo este borde. Pero antes de continuar quiero mostrarles aquí cómo quedó esta parte de la unión de las dos tazas. Acuérdense que ustedes tenían que bordear primero la primera taza, el borde interno, después cuando hacíamos la última secuencia, en este caso vamos a contar que hicimos 1, 2, 3, 4, 5, hicimos 5 secuencias y después hicimos acá, tejimos 2 varetas sobre la unión de las dos tazas. Y nuevamente ahora vamos a volver a tejer acá esta misma secuencia que hicimos aquí, la tejemos aquí. Es decir que voy a hacer 4 motivos completos de 4 varetas y el último, que es el quinto, lo voy a hacer de 3 varetas, al igual que aquí. Bueno, tejemos hasta entonces estos motivos y después volvemos nuevamente cuando terminemos de hacer esta parte. Terminé de hacer el borde interno de esta taza y van a ver que hice lo mismo que hicimos acá. Hice 4 motivos de 4 varetas, 1, 2, 3, 4 y el último motivo de 3 varetas, al igual que aquí. Ahora vamos a hacer nuevamente la tira para el cuello y vamos a hacer la misma cantidad de cadenas que hicimos en este lugar, es decir, voy a tejer 90 cadenas y después las voy a tejer en punto bajo, es decir, ahora yo tejo las 90 cadenas y hago lo mismo que hice en la tira, vuelvo a tejer punto bajo hasta llegar al final de la cadena. Bueno, entonces ahora dejo indicaciones, tejemos las 90 cadenas, después los puntos bajos hasta llegar hasta la última cadena. Terminé de tejer la tira, van a ver que hice las 90 cadenas y después empecé a tejer todo punto bajo hasta tejer hasta la última cadena. Ahora vamos a continuar, vamos a hacer un punto bajo sobre la taza y lo vamos a hacer sobre la primera vareta, que sería esta. Y volvemos a tejer el borde. En este caso acuérdense que el primero que haga va a ser de 3 varetas. Entonces aquí en este lugar tejemos 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Ahora hago un punto bajo en la segunda vareta de la fila anterior. Y ahora tejemos la secuencia de 4 varetas, un punto bajo. Hago 4 varetas. 1, 2, 3, 4 y ahora hago un punto bajo sobre la segunda vareta de la fila anterior. Y vuelvo a repetir. Nuevamente hago en este lugar donde hay una cadena 4 varetas. 1, 2, 3, 4. Vuelvo a tejer un punto bajo en la segunda vareta de la fila anterior. Y así vamos a tejer hasta poder tejer el último motivo posible. Estoy llegando al final, van a ver que hice el último motivo y aquí sobre la esquina voy a tejer un punto bajo para terminar esta fila. Bueno, de esta forma van a ver que hicimos la parte de lo que sea la última fila de las tazas y también incorporamos lo que va a ser las tiras para atar el cuello o para las tiras del cuello. Bueno, ahora vamos a seguir y en este caso van a ver que yo había comenzado con las cadenas que eran 32, entonces lo que tengo que hacer ahora es tejer al igual que el comienzo 32 cadenas. Vamos a tejer ahora 32 cadenas, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y así hasta tener 32 cadenas. Para ver la segunda parte de este tutorial, busca en la cajita de descripción el link correspondiente y también puedes encontrar la segunda parte en la sección de videos de mi canal.